Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero en el área de educación virtual. Nuestra universidad está ubicada en el sur de México, en la zona del Pacífico, y transmitimos desde la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Bien, vamos a seguir platicando un poquito de algo muy importante porque nos da una visión de uno de los más importantes filósofos, quizá el primer filósofo como tal. Vamos a hablar de Platón, el Aristóteles de Atenas, o Platón como lo conocemos, y su visión de la política. Como vimos en la plática anterior, Platón sufrió mucho porque él venía de un entorno de políticos. Hay que recordar que su madre era prima hermana de Solón y su padre había sido también pariente muy cercano de uno de los gobernantes de Atenas. O sea, tenía la política en torno a su vida. Incluso en su juventud él incursiona como funcionario y queda muy desilusionado y tiene la suerte de que un día va por la calle y descubre a Sócrates por ahí en abajo de algún árbol o en el ágora, en el mercado, platicando con algunos jóvenes, escucha la plática y se queda 20 años, ya lo dijimos. Él todo el tiempo está escuchando a Sócrates hablar de la democracia, y Sócrates está orgulloso de poder hablar de lo que sea, y la democracia ateniense lo ampara. ¿Y qué creen? Viene la guerra del Peloponeso, Atenas es derrotada, hay una plaga terrible de ratas, esto genera varias epidemias, muere incluso Pericles, el gobernante, y Atenas termina siendo gobernada por unos tiranos. Y entonces, bueno, después de esto va a haber movimiento social, va a llegar otra vez una república, pero esta república tiene que tener mucho cuidado, y entonces entre las cosas que hace es que pues se hacen un mitote ahí horrible, un conciliábulo nefasto con un tipo que se llama Melito, para que vaya y acuse a Sócrates. Y entonces Platón ve como una asamblea popular democrática condena a muerte a su maestro, que había luchado tanto por la democracia. Luego, entonces, la democracia no debe ser muy positiva, dijo Platón. Vimos que no. La gleba pues no es precisamente muy razonable y es muy manipulable. Y entonces empieza a pensar, ¿quién debe gobernar entonces? Ya vio que la democracia tiene muchos que veres, muchos aristas, y entonces necesita inventarse un sistema. Y lo pone en práctica, o más bien intenta ponerlo en práctica con un amigo de él que es gobernante en Siracusa, en Sicilia, perdón. Y va y lo empieza a aconsejar hasta que aquel personaje, que se llamaba en aquella época un tirano, que el concepto no era el mismo que tenemos el día de hoy, se harta de Platón y le dice, mira, ¿sabes qué? No, ya no me interesan tus consejos. No soy perfectible. Así soy, ¿no? Entonces, por favor, quiero que te vayas. Y unos dicen que estuvo planeado, otros dicen que fue un incidente fortuito. Todo hace pensar que hubo ahí alguna planeación. El barco que toma Platón para ser expulsado de Siracusa, pues resulta que va a una isla que tiene conflictos bélicos con Atenas, y en cuanto desembarca a él o a cualquier otro ateniense, lo toman preso y lo hacen esclavo. Agraciadamente, en la venta que se hace de su persona, hay un amigo de él que lo compra y lo regresa a Atenas. Segunda desilusión.
No, tampoco esto funcionó. O sea, que yo pensé que un amigo sí me iba a oír, tampoco me oyó. Bueno, entonces resulta que hay que inventar un sistema. Y se pone a idear un sistema como todo lo que él hace, hablando de que es el alma la que verdaderamente conoce las cosas, que los sentidos tienen nada más una imagen superficial. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de la caverna, que nada más veía sombras y que el que logró salir, regresó, no podía convencerlos de que esa no era la realidad, porque pues era la única realidad que conocían? La metáfora es muy clara, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ¿qué necesitamos? Pues que el que gobierne sea un filósofo. Pero claro, cuando nosotros pensamos en un filósofo, pensamos en Kant, en Hegel, ¿no? En Marx, no sé, Bertrand Russell. No, él estaba hablando de un hombre que amaba la sabiduría, un filósofo, un hombre que amaba el conocimiento, no necesariamente alguien que especulaba sobre un tema determinado a través de disertaciones con cierto método. Entonces, piensa que debe de haber un rey filósofo y escribe un texto. Hay que recordar que toda la primera producción de Platón queda tan impresionado con la muerte de su maestro, fue su maestro 20 años, queda tan impresionado con la infamia que resultó, que lo primero que hace es una apología a Sócrates, y después va a escribir un montón de cosas en donde Sócrates es el personaje principal. Pero ya aquí empieza una segunda etapa en donde Platón va a escribir sobre sus propias ideas sobre lo que debe de ser el gobierno, influenciado por todo lo que ha vivido, claro, pero así es, tiene sus propias ideas. Y entonces escribe un libro que se llama La República. Y en la República habla de los diferentes estamentos que tiene la sociedad, habla de los gobernantes, habla de los artesanos, habla de los que van a ser militares, o sea, habla de una serie de personajes que constituyen la sociedad y cuáles son sus características. Incluso unos dicen que son de oro porque tienen esas, de plata y de bronce. O sea, es muy interesante la forma en que lo plantea Platón. Platón, para fines prácticos, ¿no? Y formar lo que él considera que debe ser una élite que pudiera llegar a gobernar, pues crea la academia. O sea, sus grandes glorios que son, pues, escribir la República y crear la academia. Y en la academia hay una circunstancia muy especial que dice, necesario para ingresar a esta academia, saber matemáticas. No lo ponían así, ponían geometría, o sea, medición de la Tierra. Pero era el manejo de las matemáticas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con el manejo de las matemáticas? Pues resulta que les da un lenguaje que es, pues, muy viable, muy certero, no... es un lenguaje que no tiene metáforas, no tiene dobleces. ¿Por qué? Porque él ha padecido un mundo donde hay dos personajes que escriben en metáforas, que escriben en imágenes literarias y que en torno a ellos se ha fundado toda una civilización, toda una serie de civilizaciones, una gran cultura, la helénica. ¿Quiénes son? Homero y Tucídides. Pero todo lo que dicen son especulaciones de orden literario, poético, que no tienen realmente gran apego con la realidad. Por eso, para Platón era importante que quien que entrara a su academia, entrara sabiendo matemáticas. Entonces, estas dos obras son muy importantes porque una va a ser su contribución a la política. El otro va a ser su contribución a la educación y va a durar casi 900 años su escuela. Bueno, Platón no va a ser muy útil para la política contemporánea porque todo queda en el plano de lo ideal. Digamos, por ejemplo, los soviéticos, como vimos, pues adoraban a Aristóteles porque era el antecedente del materialismo, ¿no?
Y Platón para ellos era el antecedente de la actitud reaccionaria de aquellos que hacen pensar que hay hombres de oro, de plata y de bronce, ¿no? Entonces, no tuvo gran trascendencia en el mundo actual, pero sí para la filosofía, porque para usos prácticos, pues su maestro nunca escribió una sola letra. Unos dicen, como ya comentamos, que para que nadie lo citara como fuente, y otros dicen que porque realmente era ágrafa. Muchas gracias. La próxima vez vamos a hablar de un personaje que a mí me fascina, me encanta. Vamos a hablar de Diógenes el perro. Con Diógenes yo tengo un amor terrible por los perros. Tengo 9 perros. Entonces, y los amo. Y conviven conmigo en la casa como mis hijos, porque son mis hijos. Entonces tengo algo así, una cercanía con Diógenes muy grande. Él vivía rodeado de perros. Y ya platicaremos de este personaje tan particular. Que la pasen muy bien.